Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar en la casa del Señor una vez más, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve reflexión acerca del Evangelio y cuál debe ser nuestra respuesta al llamado del Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. No me voy a detener en este pasaje, lo vamos a leer a modo de introducción. Y dice así la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Señor, te damos gracias por este día en que tú nos permites venir aquí a adorarte, Señor, a compartir tu palabra. Te pido permiso, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como bien decía, no me voy a detener en este pasaje. Lo leemos a modo de introducción. El contexto de este pasaje es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le aparece un ángel del Señor a los pastores que apacentaban las ovejas, y la gloria del Señor los rodeó y ellos tuvieron temor, dice, gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque le traigo buenas de gran gozo, le dice, buenas noticias. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Del Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y vamos a ver cómo respondemos a este llamado del Evangelio. Entonces dice que os ha nacido un Salvador, dice el versículo, que es el Cristo, el Señor, aquel que había sido profetizado por Isaías, allí en Isaías 41, 27, donde dice: y daré a Jerusalén un mensajero de alegres nuevas, del cual Isaías también dice en Isaías 51, 7, cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia alegres buenas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Este es el Evangelio. Son buenas noticias, pero tal vez para comprender mejor estas buenas noticias debemos también ver el lado negativo de esto, el contraste de estas buenas noticias que son malas noticias. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto había en ellos, e hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre era semejante a Dios en carácter, en santidad. Pero el hombre distorsiona esta imagen cuando peca contra Dios, cuando decide desobedecer a Dios. El pecado aparta al hombre de la gloria de Dios. Y por causa del pecado, dice Romanos, entra la muerte al mundo, y que la muerte fue pasada a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y la paga del pecado es la muerte. Y estas son las malas noticias, que somos pecadores, que íbamos rumbo al infierno, a la condenación eterna de nuestras almas, a la perdición, a la muerte eterna. Pero
por transgredir la ley de Dios, por desobedecer sus mandamientos. Pero Dios ya tenía un plan preparado para salvar al hombre. En su infinito amor y misericordia, el pecado no toma por sorpresa a Dios, sino que Dios ya tenía un plan para salvar al hombre. Cristo cumple con la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Jesús vino a vivir una vida que nosotros éramos incapaces de vivir. Cumplió con todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Y siendo inocente, Él se entregó por nuestros pecados, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por su sangre derramada en la cruz, nosotros recibimos perdón de pecados. El Evangelio abarca una gran cantidad de bendiciones para nosotros, hermanos. Es por el Evangelio que conocemos la gracia de Dios. La gloria de Dios es por el conocimiento del Evangelio. El Evangelio es eterno, es glorioso. La vida y la inmortalidad son sacadas a la luz por el Evangelio. Es el Evangelio de la paz, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Es la palabra de verdad, la palabra de vida, de justicia. Es la palabra de fe. Es el verbo hecho carne. Es el plan de salvación de Dios para el hombre. Y nuestra pregunta es, ¿cómo respondemos al llamado del Evangelio? ¿Cómo deberíamos responder al llamado del Evangelio? En Marcos capítulo 1, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas a la misericordiosa oferta de salvación de Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que solo poniendo nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo recibiremos salvación. Hermanos, los que hemos creído en el Evangelio de Cristo, debemos perseverar en él. Debemos perseverar hasta el final de nuestros días. Recuerden que la Escritura dice que aquel que persevera hasta el final será salvo. Y si tal vez hay alguien aquí que ha escuchado el Evangelio, el mensaje del Evangelio, el llamado del Evangelio, y todavía no ha respondido al llamado de salvación, o si tal vez hay alguien aquí que escucha por primera vez el mensaje del Evangelio, arrepiéntete. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. Solo en Él hay salvación. Solo en Él tenemos vida eterna. Recuerden que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Espero que todos los que hemos escuchado este mensaje podamos pensar en esto. Tanto aquellos que ya conocen el Evangelio, a permanecer en él, a perseverar, como aquellos que aún no responden. No te quedes indiferente al llamado del Evangelio. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga.